Gracias. Pues antes de iniciar, por supuesto que quiero agradecer enormemente al Colegio de Abogados de Costa Rica, a don Álvaro Sánchez, que es su presidente, y a todos sus representantes. Los felicito, la verdad que como colegio son un referente para nuestro país. Es sumamente importante la colegiación en todos los países y hacen una labor de admiración. Mi felicitación y mi agradecimiento para ustedes. Agradezco también al Poder Judicial de Costa Rica, representado dignamente en la persona del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, el doctor Álvaro Burgos, y pues es digno que este Congreso se haya realizado en su honor y en honor de nuestra querida ministra mexicana de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Margarita Luna Ramos. No debe pasar inadvertido un enorme agradecimiento que realizo a mi gran amigo, el doctor Francisco Morales, presidente de la Federación Iberoamericana, excelente líder, y te felicito por este exitoso congreso y todas las relaciones que se están haciendo por parte de la Federación con gente de tan altos niveles jurídicos en este país. A mi buen amigo, el maestro Serralde de UNAM, a su socio, a la magistrada Jicotenca, y a todos los ponentes de Argentina y de México que me han antecedido, mando la cordial felicitación al maestro Alfonso Yáñez de la Universidad Autónoma de Coahuila y a mi gran amigo Francisco Ramírez de la Universidad de Guerrero. Sin más preámbulo, iniciamos con las instrucciones del moderador. Gracias, doctor. Vamos a hablar de tema de familia sobre una obra, una de las tantas obras del doctor Jesús Alejandro Mendoza Aguirre. Esta lleva por título Derecho Familiar, su emancipación del derecho civil. Quisiera antes excusar a la licenciada Liana Noguera, jueza de familia de Costa Rica, que nos iba a acompañar, pero tenía una cita precisamente a las 5 y como se nos ha ido corriendo el programa, no podrá acompañarnos. Pero bueno, derecho familiar, lo que llamamos aquí derecho de familia, su emancipación del derecho civil. Una obra interesante, emancipación del proceso de familiar y su autonomía, tiene como objeto la obra. ¿Y qué es lo que pretende demostrar con esto usted, doctor? Gracias, hermano. Pues bueno, yo agradezco nuevamente el honor del éxito de la obra, que está ya en su tercera edición, y creo que ha tenido cuestiones interesantes. En primer término, se pretende señalar por qué razón no cabe el derecho familiar dentro de la legislación civil, las razones que justifican en cierta forma su autonomía. En el último capítulo del libro Un servidor, yo refiero, estimado maestro, que el derecho familiar en últimas épocas, en últimas décadas, sobre todo en esta última, ha tendido a a constitucionalizarse. ¿Por qué? Porque nuestro país, al igual que Costa Rica y los demás países de América Latina, en últimas décadas se han visto en la necesidad de hacer reformas constitucionales tendientes a la protección, la observancia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hemos cambiado la visualización del derecho que percibíamos antes como un derecho más positivista por un derecho con un enfoque más justnaturalista, y esto ha traído como consecuencia que aquel derecho familiar muy relacionado con aspectos civiles, en donde se encontraba inmerso en algunos países, en algunos estados de México, ha quedado como letra muerta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
por hablar algunos ejemplos, tenemos que los abogados que nos especializamos en el derecho familiar estudiar este derecho a la par de los tratados internacionales. Particularmente destaco una convención muy importante, la Convención sobre los Derechos del Niño, que en la mayoría de las constituciones de los países como Colombia, como Ecuador, como Costa Rica y México, se ha permeado en la parte dogmática o en la parte de los derechos humanos como lo que se conoce, por ejemplo, como el interés superior de la niñez. Esto abarca tanto la materia familiar como la materia penal para adolescentes. Entonces, analizamos un derecho familiar que se quedó muy rezagado y que no contemplaba, por ejemplo, el estudio, por decir alguna cuestión, de la Convención de Ley Pará, que es una convención protectora de la mujer en temas de violencia, que se ven muy inmersos en el derecho familiar, por ejemplo, ¿sí? De forma tal que considero yo, entre otras cosas, que tenemos una nueva visualización del derecho familiar muy distante de aquella que se estudiaba o que estudiamos hace muchas décadas, muy apegada a la materia civil. Entre otros aspectos, maestro, pues nada más y nada menos la diversidad de familias que regula ahora el derecho familiar, que no existían en un derecho familiar de hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque comúnmente existía una familia nuclear integrada por padre, madre, hijos, cuando ahora hay una diversidad enorme de familias que tiene que regular el derecho familiar, como las recompuestas por aquellas que se integran por los hijos de uno y de otro, las familias adoptivas, incluso, por ejemplo, y tema importante, las familias constituidas a través de matrimonios homoparentales, de uniones de homosexuales, las adopciones que surgieron como motivo de este tipo de cuestiones. Y luego, por ejemplo, también en muchos estados de México y en muchos países surge, por ejemplo, por hablar de otras cuestiones, el divorcio encausado. Ya no se invocan aquellas causales que existieron por décadas y siglos, en lo que conocimos como el divorcio necesario. Se ha implementado esta nueva figura atendiendo al respeto de la libertad, de la autonomía de la persona, de que si no quiere estar unida en matrimonio, puede solicitar este divorcio, algunas veces llamado express, en el cual no hay necesidad de acreditar causales. Y con este nuevo divorcio cambió la visualización del tema de la pensión alimentaria, como se denomina en Costa Rica, allá también, por un tema de pensión compensatoria y también muy relevante de compensación económica para aquellas personas que están unidas en matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Por hablar de otros temas, ha surgido después de la separación un problema muy elemental en los menores, lo que se conoce como la alienación parental o el SAP, o el síndrome de alienación parental. Algunos no lo han querido reconocer como tal, pero se tiene que regular este tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, maestro, también una visualización nueva del derecho familiar es los protocolos que se tienen que crear para actuaciones en juicios en donde intervienen menores, no dejando otro tema también novedoso que no estaba contemplado en los códigos civiles tradicionales, como la famosa autonomía progresiva, que no es otra cosa más que nosotros estudiamos la famosa capacidad de goce y de ejercicio, y la que la persona tenía es la capacidad de ejercicio solo y solo cuando llegaba a los 18 años de edad. Y ahora, con esta figura interesante, se puede escuchar a menores en juicios y, sobre todo, se le puede otorgar autonomía para que realice actos de acuerdo a su madurez, aun cuando no haya alcanzado la mayoría de edad. Incluso, por ejemplo, también en los famosos juicios de capacidad o representación legal,
Anteriormente, una persona que se le declaraba en estado de interdicción no podía para nada intervenir por sí mismo en sus actos jurídicos, y ahora con esta figura de la autonomía progresiva se evalúa la madurez y la condición de esa persona para el efecto propio de que si puede participar en un juicio o puede otorgársele cierta autonomía para que realice ciertos actos jurídicos, se hará. Por otra parte, maestro, nos estamos quedando en pañales en muchos países y en muchos estados con un tema que resulta de mucha importancia en regulación jurídica en materia familiar. La denominación de la famosa reproducción asistida, la subrogación de vientres, entre otras muchos temas de necesidad en cuanto a la autonomía. No sé si surge alguna otra pregunta, mi querido maestro. Sí, como la velocidad con que un montón de situaciones familiares se han ido dando hace que el marco legal, digamos, en que nos hemos movido hasta ahora no sea necesariamente el adecuado. Mencionaba en su obra, ahí estuve viendo, la necesidad de las familias, las necesidades de las familias contemporáneas en relación con familias que ya no son lo que se entendía como familia. A nosotros nos ha tocado, a la licenciada Liana y a mí, tenemos un programa que se llama Qué Legal, del Colegio de Abogados de aquí de Costa Rica, conversar mucho sobre temas en cuanto al reconocimiento de la unión de las parejas, lo que aquí llamamos la unión libre, a los derechos de los menores en cuanto a la protección alimentaria, por ejemplo. ¿Por qué caminar, buscar un tema de autonomía legislativa? ¿Hacia dónde va su visión en este tema? Pues mira, maestro, yo considero que hay dos aspectos principales por los cuales se lucha por la autonomía. En primer término, en nuestro país tuve la fortuna de participar en mi estado con la maestra doctora Sandra Rodríguez Wong, que era la consejera jurídica del gobernador, y con éxito hace algunos años se creó el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares. Esto ha pasado exitosamente en una tercera parte de la República. Nuestra República se integra por 32 estados y la Ciudad de México. Y hay referentes como Cuba, incluso Costa Rica y Salvador, países como Alemania, Rusia, en Europa, que han separado con éxito y creado una codificación más actualizada que vaya a la par de las familias contemporáneas, de esta familia que vivimos ahorita, y esto ha sido de manera exitosa. El país de Costa Rica logra con esto, y es un referente de esto, yo lo estudié en mi tesis doctoral como un ejemplo a seguir. Y por ejemplo, ahorita, tanto México como Costa Rica se encuentran a la par a un año de tener su código de procedimientos familiares. Lo mismo pasaría en el caso de Costa Rica. ¿Y por qué esa autonomía? ¿Por qué esa emancipación? Primeramente, hemos caminado mucho con la implementación de la oralidad. En el sistema anterior no teníamos esa oralidad y ha sido muy exitosa. Ahora con todo el tema de la pandemia también y las audiencias virtuales y todo, aquí en Costa Rica, por ejemplo, es todo un tema. Estaba pensando usted mencionaba aquí también en la obra que las normas sustanciales y los principios procesales que rigen ambas materias, la civil y la de familia, son totalmente distintas. Sin embargo, estaban adscritas muchos de los temas familiares dentro y siguen, digamos, o se siguen viendo así. Entre esta visión que usted presenta en la obra, ¿cuán distintas son? ¿Cómo puede entender quienes nos están escuchando y viendo también a través de las redes estas diferencias? Tenemos clarísimo que las familias no son lo que eran, que los procesos son muchísimo más amplios de lo que habíamos imaginado con las legislaciones que teníamos hasta ahí, pero ¿cómo son distintas y por qué hay que adecuarlas? Excelente pregunta,
maestro regidor. Las de derecho familiar son eminentemente de orden público. Las que se encuentran en el derecho civil son de carácter privado. Esto marca una simetría enorme porque en las del derecho familiar, al ser de orden público, la intervención del Estado es muy oficiosa o muy activa. No hay un matrimonio si no interviene el Estado, no hay una adopción si no interviene el Estado, no hay un divorcio si no interviene el Estado. Incluso en estados de primer mundo, los alimentos son velados por el mismo Estado porque son de vital supervivencia para el individuo. Por el contrario, al analizar normas del derecho civil, pues tienen un carácter eminentemente privado y la intervención del Estado no está activa, puesto que en los contratos, en los derechos reales, las partes pueden libremente tener su voluntad, rigen con toda plenitud la autonomía de la voluntad de los individuos, lo que no pasa en el derecho familiar. Temas de derechos humanos. Por ejemplo, dista mucho esas cuestiones patrimoniales de las que son del derecho familiar, porque la mayoría de las instituciones del derecho familiar se consideran extrapatrimoniales, no se miden en dinero, la patria potestad, la adopción. Sin embargo, vamos a hablar de propiedad, vamos a hablar de un contrato de compraventa. Hay aspectos eminentemente patrimoniales cuando en el derecho familiar, en pocas instituciones, hay una cuestión de carácter patrimonial. Ahora, si nos vamos a lo procesal, en el derecho procesal, en el derecho civil, se rige el estricto derecho. No hay suplencia en la deficiencia de la queja de los abogados que litigan asuntos de menores, asuntos de incapaces, en donde el juez tiene que suplir esa deficiencia. Y, por ejemplo, el derecho civil se rige bajo el principio dispositivo. Las partes tienen que iniciar y estar impulsando el proceso con la sanción de la caducidad. Esto en muchos aspectos procesales familiares no opera. Incluso, por ejemplo, en derecho probatorio, las partes en derecho civil tienen que estar muy activos y tienen que ser muy astutos para probar las cargas. En el caso del derecho familiar, la actividad del juzgador se vuelve, valga la redundancia, muy activa y tendrá en muchos casos que intervenir para mandar llamar pruebas de oficio para mejor proveer y conocer la verdad, sobre todo cuando en esos asuntos se litigan cuestiones de menores o incapaces. Es decir, opera el derecho preclusorio probatorio en lo civil, pero difícilmente en lo familiar. A una parte se le pasó por ignorancia, por inexperiencia, ofrecer alguna prueba que es contundente para que un juez resuelva un asunto de alimentos. El juez deberá oficiosamente recabar todo aquel material probatorio que sirva para dictar una sentencia, conocer la verdad de los hechos e incluso, si no lo hiciera así, en una apelación de manera oficiosa, un magistrado del tribunal de apelación tendría que reponer ese procedimiento. De ahí, estimado maestro regidor, que estimo la diferencia entre un derecho y otro y la importancia de la separación, como ha sido tan exitoso aquí en Costa Rica y como creo que va a ser exitoso dentro de un año, como también en nuestro país, la separación del Código de Procedimientos Familiares. Leo aquí una de las justificaciones, la justificación desde el criterio jurisdiccional. Dice, es mejor, dice usted, una justicia especializada, una justicia mixta. Estábamos ahora escuchando al señor magistrado, a los ponentes sobre temas en este aspecto. También el tema de que puede llegar a confundir al juzgador o a los mismos postulantes, resolver asuntos o litigarlos mezclando las normas de ordenamiento civil con el familiar, normas incompatibles procesal y sustancialmente. Apunta usted. También yo diría que hace a veces más engorrosos los procesos. Nos ha pasado aquí, por ejemplo, que hay que resolver una cosa por la vía civil para poder llevarla a otro proceso por la vía familiar. Y eso
a ninguna manera favorece al mejor interés del menor, por ejemplo, ni a los asuntos familiares. Yo considero, maestro, que tiene usted mucha razón. O sea, es mejor una justicia especializada a aturdir al juzgador a que en algún momento esté viendo algún asunto civil y luego uno sucesorio y luego uno familiar y luego uno penal. El juzgador especializado va a estudiar más la jurisprudencia, la doctrina, y va a rendir o a otorgar una justicia de más calidad cuando está especializado. Por eso es de reconocer y felicitar a este país, como también lo está haciendo México y algunos otros países, que han dicho: juez civil, conoces temas civiles; juez familiar, conoces temas familiares, de forma tal que desde el aspecto jurisdiccional, maestro, también se justifica esa autonomía, y no nada más desde el aspecto jurisdiccional. Legislativamente hay muchos países, muchos estados en México que han con éxito separado estas materias, y también, maestro, no nada más desde el aspecto legislativo y jurisdiccional. Académicamente también, maestro, ya existen muchas obras que han separado el estudio del derecho familiar y ya no lo contemplan dentro de los libros que se encontraba inicialmente el estudio del derecho familiar dentro del derecho civil. Y existen obras, como se me quedó muy grabada la cuestión que dilucidó el magistrado Álvaro Burgos en la mañana. Es importante ya no poner a estudiar, creo que lo dijo también el maestro Yáñez Arriola, a nuestros alumnos en libros y en doctrina y en jurisprudencia o incluso en legislación que se ha quedado postergada. Es importante que el legislador se ponga a hacer su función para efecto de no estar empleando a la hora de litigar o de resolver asuntos criterios jurisprudenciales, dado que lo que debemos de hacer es que la ley vaya caminando de la mano de las necesidades sociales. ¿Cómo anda esto en México? Entiendo que hay estados que ya han legislado y han creado códigos de legislación familiar independiente del Código Civil. ¿Qué resultados han tenido? ¿Han sido positivos? ¿Cuáles estados están ahorita trabajando en eso? ¿Para dónde va la cosa? Afortunadamente, una tercera parte del país tiene ya separado el código de familia. Algunos pocos estados se han animado, como el caso de Coahuila, a legislar uno de procedimientos familiares. Digo, se han animado porque nuestra Constitución, en temas procesales, el artículo 73, no permite a los estados internos legislar en materia procesal. Tendría que hacerlo el Congreso Federal o el Congreso de la Unión. Hay un proyecto de un código único de procedimientos familiares y civiles, y te comento que ha sido muy exitoso esa separación. Ha sido muy exitoso que la gente encuentre dentro de estas normas regulados aspectos que no se contemplaban en esas legislaciones civiles un poco pues antiguas, obsoletas, porque hay figuras muy novedosas que requiere la sociedad que se regulen. El ejemplo del matrimonio homoparental. Con esto del matrimonio, algunos estados se han atrevido a legislar respecto a adopciones homoparentales, e incluso en nuestro país, aquellos estados que se han atrevido a, dentro de sus legislaciones, prohibir este tipo de derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a través de amparos de los justiciables y ha declarado la inconstitucionalidad en algunos estados respecto a artículos que prohíben este tipo de uniones o incluso este tipo de adopciones. Temas realmente novedosos y relevantes. Aquí en este mismo auditorio se han dado conversaciones y discusiones, reflexiones, mucho de tipo ideológico también, pero al fin y al cabo hay que legislar y hay que trabajar con los derechos de las personas en situaciones novedosas que antes no habíamos contemplado y que sin embargo requieren del acceso a la justicia.
de una manera especializada. Entiendo que en Europa también tenemos bastantes avances, aquí en América también. No sé si quisiera comentarnos un poquito cómo anda la cosa desde su... Fíjate que tuve la fortuna de estar invitado en Cuba. Se trabajó en un código de familia que entró en vigor el año del 2019 e incluso ahorita se está trabajando para que entre en vigor algunas cuestiones dentro del mismo código de familia, porque hay cuestiones que no se encuentran debidamente regulados, por ejemplo, como incluso, por ejemplo, leía hace algunos días que para no, vamos a decir, dejar fuera dentro del código el tema del matrimonio homoparental, ellos, a mi consideración, yo dejé ahí algunos libros o algunas obras en la Universidad de La Habana y han tomado la idea que yo señalé dentro del libro. Yo me he pronunciado en el sentido de que hay que ser muy respetuoso de los derechos humanos y con esto de las parejas con preferencias sexuales distintas, porque tienen los mismos derechos que todos. Sin embargo, lo que pronuncié yo en la obra que me oponía es que sí se me hacía muy inaudito haber estudiado tantas legislaciones como el Código de Napoleón, el más antiguo, el de Francia, los mexicanos más antiguos, doctrina, cuestiones de derecho canónico y siempre hablar de la conceptualización que nosotros conocimos del matrimonio como la unión de personas de distintos sexos que tienen como fines el respeto, la ayuda mutua, pero sobre todo la procreación. ¿Qué exponía yo en la obra? Que me oponía a que se le diera la denominación de matrimonio. Y algún participante de un congreso se levantó muy molesto y me dijo, ¿es usted discriminatorio o discriminan a nuestro grupo al oponerse a eso? Yo le comentaba a la persona y se molestó todavía aún más que hay un principio que ahorita rezó el doctor Burgos, su magistrado de la Corte Suprema, que dice trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Yo lo que le exponía a la persona es que la ley te reconozca todos los derechos que tiene el matrimonio, pero se me hace muy inaudito desconceptualizar ese concepto sacramental y yo lo que proponía era darle como una denominación de unión. Inició como convivencia de pacto social y cuestiones por el estilo. Fue una opinión académica en México. La Suprema Corte se ha pronunciado y dijo, existe el matrimonio homoparental o igualitario y es constitucional. Sí, aquí en Costa Rica la misma discusión, creo que en muchos países se ha dado. Ya ni siquiera se habla de matrimonio igualitario, es matrimonio. ¿Cómo esté compuesto? Si son personas de diferente sexo o del mismo sexo, son hombres o mujeres, partes sin novedad están cubiertos bajo la misma legislación. Pero sí es un tema que se discute porque también tiene aspectos ideológicos y de creencias y otros temas más. Sin embargo, es real que son sujetos de derecho que necesitan regularse las cosas y verse con una nueva visión. Aquí también se ha discutido. Estaba viendo que en 1917 ya México fue pionero con la ley sobre relaciones familiares, por ejemplo. Aquí hemos conversado mucho en otro tema, el tema lo llaman aquí régimen de visitas, régimen de relaciones familiares, tienen otros temas. Y la figura del niño como persona, como sujeto de derecho, ¿verdad? No como objeto de derecho. Y todas estas visiones que se han ido cambiando también y que aún permanecen a veces en algunos ámbitos del derecho que aunque la ley haya cambiado, necesitan ser reevaluados. Hablaba usted que son normas de carácter público, ¿verdad? Las normas sustantivas son de carácter público, por lo tanto tienen carácter de irrenunciables, mientras que en el derecho civil las normas son de carácter privado, por lo tanto están sujetas a la voluntad de las partes. ¿Por qué emanciparlo? ¿Por qué separarlo? Y tal vez para ir concluyendo, porque tenemos también un último invitado, hablar un poquito de esto de derechos subjetivos, familiares, cómo se entiende, por qué es tan
¿cómo diría yo? Como urgente o necesario o apremiante, y que entendamos bien que no podemos seguir tratando un tema diferenciado con las mismas normas de otra, que competen a otros aspectos. Gracias, Eugenio. Pues en primer lugar te agradezco enormemente la lectura que has hecho sobre mi obra y la forma en la que prácticamente la has estado comentando. Efectivamente, lo expongo en el libro. No es nuevo esto de que el derecho de familia esté independiente del Código Civil. Nuestro país, en el tiempo de Carranza, en el tiempo de la Revolución Mexicana, se independizó o cercenó o quitó el capítulo de familia dentro del Código Civil, que era el de 1884, separa el derecho familiar y le denomina Ley sobre Relaciones Familiares. Ahí se regulaba todo el aspecto de familia. Sin embargo, no sé por qué razón, cuando se crea el nuevo y el último código que nos rige, que es de 1928, pero que entra en vigor en 1932, se vuelve a incorporar a nivel federal el tema de familia dentro del Código Civil, es decir, no se quedó separado. Fue un antecedente importante histórico. En lo que refieres, estimado Eugenio, para ir cerrando el tema, bueno, pues, ¿qué podemos hablar acerca de la diferencia? Por ejemplo, en mayor aspecto del derecho civil, salvo muy pocas instituciones o aspectos jurídicos, hay el tema de la prescripción. ¿Qué nos diferencia sustancialmente en el derecho familiar? Que en muchas instituciones del derecho familiar la prescripción negativa no existe, es decir, no se pierden los derechos. En nuestro país incluso hay una jurisprudencia nueva que en materia de alimentos hay imprescriptibilidad. Y por ejemplo, también lo que tú ahorita comentabas, en el derecho familiar, los derechos familiares no permiten la renuncia, como sí en el derecho civil. Tú puedes renunciar a una deuda, a que te deben cierta cantidad, intereses, a una propiedad, pero la mayoría de los derechos familiares, al ser de orden público, no permite esa renunciabilidad. Para concluir, en el aspecto procesal, por ejemplo, en un juicio civil, el demandado no contesta y existe la rebeldía al respecto, y prácticamente se le tiene por contestando en sentido afirmativo la contestación de la demanda en un tema civil. Esto no opera en la materia familiar. En la materia familiar y en asuntos del Estado civil, si el demandado no contesta, dado esa suplencia o dada esa intervención oficiosa del Estado, se tiene al demandado por contestando en sentido negativo. Y, por ejemplo, también, estimado Eugenio, y para concluir, procesalmente, en el derecho civil procesal existe la figura de la cosa juzgada. Esta figura es casi inoperante en muchas instituciones de la materia familiar. No hay cosa juzgada en alimentos, no hay cosa juzgada en temas de menores para cuestión de una convivencia, de una custodia, porque cambian las circunstancias y cambia esa sentencia que se dictó. Lo que no pasa en la materia civil, en donde en mayor ocasión opera la famosa cosa juzgada. Es cuanto, mi querido amigo, te agradezco enormemente la presentación del libro de un servidor y pues quedo aquí a tus órdenes. ¿Qué tal?